Hola Internet, bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grobo Bilbao. Y yo sé que el Capelo Lalia. Y terminamos el primer tercio de la primera serie regular de Hawk and Dove con el segundo número, Fuga de Prisión. En la portada de Ditko vemos a Dove peleando contra otro hombre. Sobre él, y en mucho mayor tamaño, vemos a Hawk, que le pide a gritos que pelee y se defienda. Su hermano se niega, no quiere hacerlo a su manera. Ditko lo dibuja en una posición débil, casi a punto de ser derrotado. Y junto al título volvemos a ver las figuras de ellos de la misma forma que se representaron en el número anterior. En este caso la letra vuelve a cambiar, pasando de mano de B en otra. Créditos puestos, el cómic empieza con la pelea tomando lugar en prisión. Para que la titular fuga tome lugar falta un ratito. Por ahora el enfoque es en dos prisioneros en particular, Harker y Davis. Aunque junto a este título tenemos tres imágenes simbólicas, el halcón y la paloma, que ya sabemos lo que significan, y en el medio la estatua de la justicia. Y estos dos inmediatamente son un claro paralelo de nuestros héroes. Uno maltratando a uno de los internos para asumir control sobre este bloque de celdas, mientras el otro lo intenta contener pidiéndole que actúe más tranquilo. Está tan claro que me molesta cuando lo señalan textualmente al final del número. Sé que era el estilo de la época, pero deja algo para el subtexto. Al parecer negaron su petición por libertad condicional, así que está reclutando por la fuerza al resto de los reos para ayudarlo en una fuga. Y si no, bueno, ya vieron lo que pasa. Entre ellos hay un criminal menor, uno que espera pagar su deuda y poder tener una vida honesta, que tiene la libertad a la vuelta de la esquina, y ahora está atrapado entre sacrificarla ayudando a un criminal extremadamente peligroso o que dicho criminal lo mate. Mientras tanto, nuestros héroes se están levantando. Hank emocionadísimo esperando que salgan las noticias de cómo él detuvo a los dropouts en el número anterior. Y a los dos protagonistas se los presenta en este número en dos cuadros que son consecutivos. Es decir, tienen exactamente el mismo enfoque, solo que los personajes se mueven. Y es en una de las instancias donde realmente se siente que son niños. Con Hank imaginándose toda una fantasía con su padre felicitándolo y diciéndole que Don es un idiota. Todo de manera súper exagerada, como la típica fantasía no arraigada en la lógica de un niño. Bravo por eso, me recuerda escenas de una historia de Navidad. Visualmente el color decide manejar una paleta azul, además está encuadrado como si fuera una especie de flashback. Y por si el trabajo de Ditko no lo hiciera muy obvio, para volver a dejarlo claro, está hecho como si fuera un montaje, es decir, no está separado en diferentes cuadros. Pero los arrestados se negaron a dar una mínima pista de quiénes fueron los que los detuvieron, así que lo tachan a una banda rival. Don pasa a ser el que lanza las burlas. Y es en ese cuadro donde, a diferencia del resto de la página, se equilibran compositivamente un poco más ambos personajes. Y bajan a desayunar, encontrándose con las noticias de que empezarán las vacaciones en la parcela del tío James, después de que su padre regrese del trabajo. Y es acá donde vemos al juez pasar una sentencia a una persona claramente arrepentida, pero Irwin le contesta que la ley se basa en hechos y lógica, no en emociones, por lo tanto le da el castigo. Pero nunca nos dicen cuál es el crimen y cuál es el castigo, simplemente nos dan las reacciones de la gente y sus hijos. Hank creyendo que se está ablandando, mientras que Don encuentra el castigo muy severo. Es una representación muy buena de situaciones donde individuos la presencian y sacan lo que quieren o lo que les conviene para reforzar sus puntos de vista. Y algo que uno podría sospechar intencional por su repetición, o por lo menos para que uno juegue un poco con las ideas, es que cada vez que lo vemos al juez, principalmente cuando está con la toga puesta, lo vemos de una manera muy frontal, muy solemne, como si tuviera que estar equilibrado todo el tiempo. Vuelvo a repetirlo, no sé si es intencional, pero si lo fuera sería una idea muy interesante. Aunque todos los adultos que vemos en la escena están de acuerdo con Don, no vemos ninguno diciendo que el castigo era merecido. Incluso cuando el juez supuestamente tiene que ser el punto medio correcto, Skid se inclina a favor de Dove. Y dada cierta escena al final del número, no sé si esto era parte del desarrollo de Irwin, que él mismo tenga que darse cuenta que no puede ser una máquina fría para impartir justicia. Al mismo tiempo, la tensión aumenta en la prisión. Harker determinado a salir, Davis sopesando qué tan beneficioso o no sea mantenerse junto al violento criminal, y el pobre tercer reo desesperado por salir de este mundo. Tiempo después logran llevar a cabo su fuga de manera súper fácil, apenas un inconveniente. Simplemente hay un camión con
creo que provisiones, y de alguna forma se les arreglan para agarrar un montón de herramientas de metal, noquear a los guardias y llevárselo. En el camino, las chances de los reos que fueron forzados a la situación se ven peor, porque Harker planea usarlos como señuelos cuando la policía se les acerque. Mientras tanto, las vacaciones de la familia Hall empezaron. Hank, su padre y su tío van en auto a hacer unas compras, mientras Don y su madre se quedan atrás a desempacar, leer algo y descansar. Como podrán adivinar, la parcela está cerca del camino de los escapados. Harker suelta a sus realmente rehenes, como dijo que haría, y abandona el camión para buscarse un vehículo alternativo que casualmente termina siendo el de los Hall. En una de estas conveniencias del guión que realmente no debería serlo. Dicen que cambian de vehículo porque justo se rompió cuando frenaron, mientras que tranquilamente podrían haber escrito que se cambien de vehículo para despistar a sus perseguidores. Para colmo, termina pareciendo una doble conveniencia porque el derrumbe que crean para detener el auto le rompe una de las ruedas y, sin repuesto, familia y prisioneros quedan todos varados en el mismo lugar. Cuando uno de ellos grita que la policía se está acercando, los escapados toman un desesperado curso de cada hombre por su cuenta y Hank aprovecha el caos para cambiarse a su alter ego. Él usa la excusa de que va a volver a casa para chequear con su madre por si hay criminales ahí, todo bien por ese lado, pero Irwin lo deja ir, justificándose con que su hijo no estará satisfecho hasta que se cerciore que todo estará bien. Pero si no está todo bien, mandaste a tu hijo solo contra un grupo de criminales. Él duda que hayan llegado tan lejos, pero no tiene forma de saberlo. Y, spoilers, sí, llegaron tan lejos. Y por si alguien tenía alguna duda de que Ditko era el ilustrador de toda esta historieta, empezamos a ver de acá hasta el final del número que se van a empezar a repetir ciertos gestos. En primer lugar, en el grito de que viene la policía. Después el tío James hace uno espectacular. El criminal que gritó que venía la policía era aquel que fue forzado a ser partícipe de todo esto, y se acerca a los dos adultos con las manos levantadas para aclarar su situación, diciendo que mintió sobre la policía para ahuyentar a sus captores. Y me sigo refiriendo como aquel que no quiere participar porque nunca le dan un nombre. Este personaje habla más que la madre y el tío de los protagonistas combinados y aún así ellos sí tienen nombre. El juez le aclara que, si lo dice en serio, podría ayudarlo en su situación y el convicto acepta. A esto me refería con que tal vez Irwin iba a tener algo de desarrollo de personaje por su parte, de no ser porque la serie fue cancelada. Comenzó hablando de cómo no importan tus emociones, y acá promete ayudar a alguien que se fugó de prisión por cómo se siente y actuó después. Sí, lo hizo por miedo, pero eso es una emoción que está tomando en cuenta. Mientras Hank está de regreso en la parcela. No sin antes hacer que huyan un montón de animales para dejarnos bien claro que él es un depredador. La casa fue encontrada de antemano por Harker y Davis, a la cual irrumpieron y empezaron a agredir a Ray Hall, que se rehúsa a colaborar. Así que hombres lobo, fantasmas y vampiros eran muy intensos para el código de autoría de cómics, pero la violencia de género estaba perfectamente bien. David intenta sostener a su compañero, tienen toda la ventaja en la situación, no necesitan recurrir a la violencia para conseguir lo que quieren. Y acá es donde los paralelos entre los dos hermanos son señalados textualmente, con Don pensando que Harker le recuerda mucho a Hank cuando se transforma en Hawk, lo cual deja muy mal parado a nuestro protagonista, y su hermano piensa en él cuando ve a un criminal agrediendo a su mamá. Ray quiere distraerlos para que su hijo pueda escapar, pero él se rehúsa a dejar a su madre sola. Como dijimos, Hank llegó y se enfurece a ver que su hermano todavía está en forma civil. A pesar de que, uno, él también sigue en civil, y dos, está su madre al lado. Don está pensando en transformarse, pero no puede hacerlo sin revelarle su secreto a ella y, más importante, a los criminales. Hacen estos dos enojarse con el otro cuando literalmente están haciendo lo mismo. Lo cual, tal vez es el punto, pero mierda que tiene que haber una mejor forma de retratar esta hipocresía sin hacerlos tan insufribles. Incluso Hank sabe que no puede irrumpir a lo bestia con un arma apuntándole a su madre, así que intenta pedirle ayuda a su hermano, silbándole desde la ventana. Pero no hay forma de que pueda moverse sin alertar a los secuestradores. Hawk, como todo lo que su hermano hace, lo toma como una señal de cobardía, así que toma un plan alternativo. Mientras los dos criminales discuten si llevárselos de rehenes o seguir el camino solos, Hank toma el auto que iban a usar como vía de escape para forzarlos a actuar. Uno se pone a perseguirlo y el otro sigue por su cuenta, dado que su compañero más musculoso está cada vez menos cooperativo. Con eso, Don puede retirarse, transformarse y va a buscar particularmente a Davis, creyendo que puede convencerlo de entregarse. Y si comparamos la transformación anterior de Hawk con la de Dove, nos encontramos con una diferencia en el tamaño de los cuadros. Si bien no es por hacerlos competir,
pareciera que la transformación del primero, que si bien pasó en 3 cuadros, aunque eran chiquititos, fue como a las apuradas y sin mucha épica, mientras que la del segundo incluso tiene un muy bonito segundo cuadro con el de espaldas y una gran composición. Por desgracia, los pájaros se cruzan con sus opuestos. Davis es encontrado por Hawk, quien, a pesar de que su oponente pide rendirse, le propina una paliza de todas formas. Acá el diálogo levanta la parte más pesada de la escena. Como dije, esta época tiene muchos problemas para retratar la violencia que la narración y el diálogo describen. No se siente muy diferente a cualquier otra pelea. Es el hecho que Davis esté tratando de rendirse y suplicar clemencia, pero es golpeado de todas formas lo que lo hace difícil de ver, no por el dibujo en sí. Y Davis fue capaz de recibir toda esta paliza con las manos trabadas en las señales de Spider-Man. Durante esta aparente brutalidad se escuchan disparos a la lejanía. Asumiendo que Don encontró al otro escapado, termina de dejar inconsciente a Davis y va a tratar de salvar a su hermano, quien está persiguiendo a Harker, tratando de convencer al criminal más peligroso que deje su arma y se rinda. Al mismo tiempo, cerca del lugar, Hawk se encuentra con otros escapados de camino a ir con su hermano y los vapulea como todo el resto. Creo que acá es donde puedo terminar de cerrar de dónde saqué las teorías que tuve de Dick con las primeras escenas, y puntualizar cómo el drama detrás de escena tocó la página. Verán, las diferencias entre Skids y Ditko era más allá de simplemente una diferencia de opiniones. Ditko, como objetivista, no quiere comprometer de una forma u otra. ¿Recuerdan lo que dije que dejó Marvel por razones creativas? Bueno, me parece que para conservarlo en DC, editores le dejaron hacer lo que quisieran, incluso cambiar el guión. En una entrevista con Comic Book Artist Magazine, hablando de esta misma serie de Hawk and Dove, Kit mencionó que entregaba un guión y cuando recibía la historieta completada, un montón de escenas habían cambiado para que Dove pareciera más débil. E incluso escenas que supuestamente tenían que ser para él, se las daban a su hermano. Fue extraño, muchos cambios ocurrían después de que yo entregara un guión. A menudo mi idea para el personaje de la paloma era que hiciera cosas valientes, y luego Dick Giordano o Steve la cambiaban por el halcón. Decían que no encajaban con el personaje de la paloma, parecían equiparar a la paloma con un debilucho, un cobarde o algo así. Y no creo que fuera porque fueran más belicistas, simplemente creo que no sabían quién era Dove. Esta me parece que es la más clara de ellas. Que Don iba a detener a varios miembros menos violentos en camino a enfrentarse a Harker, pero Ditko se las dio al héroe que cree que objetivamente tiene razón. Y lo mismo con el final del número anterior. Para mí, ese tendría mucho más sentido si Dove fuera instrumental en salvar a Hank. Este trato continúa en el número. Harker pretende rendirse para que Dove se le aproxime, que crea que finalmente entró en razón y poder darle un golpe a ciegas al mismo tiempo que llega Hawk. Yo sé que estoy siendo un poco pesado, me pareció que no justificaba un contador, aunque bastante cantidad, pero ¿quién tira así el arma? Miren el gesto que está haciendo. Pero Dove sostiene que no quiere interferencia alguna. Quiere encargarse del criminal a su manera, y Hawk accede a quedarse atrás y mirar la pelea desde afuera. Ok, a pesar de la diferencia de trato en los personajes, esta escena es muy buena comedia. Ellos se están tomando el tiempo de tener esta conversación, y Harker se queda ahí parado mirándolos, para luego decir, el grandote no va a pelear, bueno, e intenta matar al héroe enfrente de su compañero. Don recibe golpes, logra bloquear un par con un tronco en el suelo, pero se rehúsa a usarlo de manera ofensiva, algo que frustra a su hermano y su oponente encuentra ridículo. Incluso empieza a alentar al criminal para que golpee a su hermano. Y esta Harker se pregunta de qué lado está, lo cual también da un punto de vista a la mentalidad egoísta de Hawk. Para él, Harker simboliza su filosofía, por lo tanto él le frustra que no pueda ganarle a su hermano, que para él es el más débil. Al mismo tiempo, está frustrado de que Don se rehúsa a usar sus poderes para ganar la pelea fácilmente, también probando su punto de vista equivocado. Así que termina sentándose a un lado a cerrar los ojos hasta que acaben. A pesar de la andanada de golpes que recibe, Don, con mucho esfuerzo, sube la remera del convicto sobre sus brazos y luego usa su propio cinturón para atarlo, demostrando que pueden vencer sin violencia. Pero Hank le señala que apenas puede mantenerse en pie, a pesar de que la pelea había sido solo un 1-1. Con el peligro pasado, la transformación toma lugar, y se van de regreso a casa, ninguno de los dos habiendo aprendido o cambiado en lo absoluto por la experiencia. Terminando el número. Bien, el dibujo, como dije, es muy correcto y las manos son protagónicas. Sí, no solo por las señales de Spider-Man, que igual hay una que no mencioné y quisiera saber si la encuentran y digan la página en los comentarios. Los personajes son bastante variados físicamente, fácilmente reconocibles. Las figuras son dinámicas, la acción también, hay mucha acción en este número. Y a excepción de la página 14, que es la única que rompe la diagramación, todo el resto tiene una bastante tradicional, las 3 tiras. Y una cosa que se agregó en este número, principalmente sería del entintado, es estas especies de manchas negras que van creciendo en tamaño alrededor de los personajes, aparecen continuamente y refuerzan sus expresiones.
es un poco más de lo mismo. Aunque Don está más dispuesto a transformarse en su forma heroica, Hank sigue sin tener cambio alguno, a pesar de ya tener varios encuentros de su hermano, pudiendo acabar con criminales por su cuenta. La comedia al final es buena, pero se siente como una aventura extra. Y esta será la última vez que los creadores de los personajes trabajan juntos en esta serie. La división detrás de cámara llevó a que el artista dejara la serie después de este número. Pero como la cita que mostré de la entrevista dice, el problema no era solo con Ditko. Así que aunque Skid se quedó en la serie un número más, el daño hacia su personaje ya estaba hecho para él. Él escribirá un solo número y después la historieta pasará completamente a nuevas manos por la corta duración que le quedaba. Y la página destacada de este número es la 22, la anteúltima. Sí, ya sé que dije que la 14 es la única que es diferente visualmente, pero no voy a elegir esa. Voy a elegir la de la resolución del conflicto. La coreografía es compleja, pero funciona, lo cual ya es una virtud en el dibujo. Arrancamos con Dom recibiendo otro golpe. Luego logra un bloqueo y equilibra esta pelea. Aprovecha esa cercanía para reducir más la distancia, apoyando su cabeza en el pecho de Harker y haciendo que él suba los brazos porque creyó ahora estar libre, para luego Don subir de golpe con su camisa y enredarle los brazos. Este quinto cuadro, en mi opinión, siendo el más logrado desde el dibujo. Este movimiento hace que Harker pierda la pelea, y después le ata los pies con el cinturón, aunque eso no lo vemos porque pasa entre cuadros. La última tira nos muestra un lado de Hank que es bastante difícil de encontrar, porque ayuda a su hermano a volver a ponerse de pie mientras ambos vuelven a su identidad civil, no sin quejarse de parte de Hank, para variar. Lo que quede de esta serie lo cubriremos eventualmente, pero por ahora vayamos a un personaje bastante más popular de lo que estuvimos cubriendo últimamente, más en tiempos recientes. Pero a pesar de eso, siento que los que siguen sus aventuras fuera de las páginas, e incluso muchos que la siguen en las páginas, no tienen mucha idea realmente de quién se trata. Así que demos una historia de fondo a su creación y sus primeras aventuras, mientras cubrimos la serie de 1983 de Supergirl, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¿Llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte. Esos dos simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar. Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancomic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales, no se desperdicia el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.